Entre periodistas. Nos acompaña hoy Elvira Lora, periodista aguerrida, fiel defensora de la dignidad humana. Los temas sobre el rol de la mujer en la sociedad, el derecho de los niños a ser y a existir de manera humana y todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. Ella lo domina y tiene un interés, fervor por estos temas desde el periodismo, que es una profesión desde la cual se puede hacer muchas cosas. Bienvenida, Elvira, a nuestro programa Entre Periodistas. Gracias, es un grato honor estar contigo y con don Miguel en este programa tan importante que da voz a quienes hacemos las noticias, las informaciones, las argumentaciones y de paso reencontrarnos más allá de las redes y del WhatsApp con una gran amiga con quien comencé mis pasos en el periodismo, en el periódico El Siglo. Así por es. allá por 1994, ¿verdad? Sí, así es que le iba a decir que vamos a estar aquí, pero desde el principio hicimos una conexión, Sí, ¿recuerdas? grandísima. Sí. Hacíamos la sección como casi siempre se asignaba a las mujeres. Sí. Empezamos en la sección de Sociales. la vida, de sociales. Sí. Y recuerdo que en esa época eran hasta 25 servicios entre las dos. Sí. Y Nos manejábamos. formulábamos las páginas, los diseños, las entrevistas, así Sí. que es muy grato Así reencontrarnos. es, tenemos realmente las mismas vivencias del inicio, Sí. y por eso conectamos muy bien y por eso yo palpito junto con las cosas que a ellas les gustan, Ay, que gracias. es el periodismo humano. Sí. Ambas nos inclinamos por el periodismo social, el periodismo humano desde donde se puede hacer tantas cosas, pero he notado que la parte del feminismo ha estado muy arraigado en ti. Has hecho una revista, tienes una plataforma digital, Ciudadanía Fémina, ¿verdad? Sí, así Desde es. donde tú expresas todo lo que quisieras que la gente supiera o que adquiriera conciencia sobre el rol de la mujer en esta sociedad. ¿De dónde surge, Elvira, esta inclinación? Fíjate, cuando comencé siendo profesora de periodismo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, me di cuenta que en nuestras aulas era una profesión feminizada. Sí. Entonces, cuando siempre los estudios de género nos dan una primera parte, entonces esa primera parte era la cuantitativa. Y entonces hablaba de una profesión feminizada debido a los bajos salarios. Pero luego me di cuenta que más allá de la cantidad de mujeres, de jóvenes en el aula versus hombres jóvenes en el aula, había una situación también de conciencia, de autoconcepción y también de propósito y trascendencia. Entonces es ahí cuando empiezo a trabajar lo que es el periodismo feminista, que es una praxis del periodismo que nos han legado mujeres desde la década de 1920 en todo el mundo. Sí. Y se han registrado en toda Iberoamérica y gran parte entonces también en Inglaterra con el movimiento sufragista. Eso me ha permitido, ¿no?, poder ver los indicadores de, como tú dices, de periodismo humano que ellas visualizaron con los indicadores actuales de lo que son las deudas sociales que todavía tiene un país en etapa de desarrollo y que va hacia su desarrollo, como es la República Dominicana. Oye, Elvira, esa labor humana y de defender el rol de la mujer para que la sociedad lo entienda es muy hermosa, pero qué difícil, porque o sea, la palabra feminista ya de hecho cae mal. No sé por qué, pero, o sea, el hombre es masculino, la mujer es femenina, pero socialmente la palabra fémina, feminismo, feminista, es mal vista. ¿Qué es lo que tú crees que sucede, que la sociedad no acaba de entender? Que no es que somos contrarias al hombre ni lo vamos a derrocar, sino que estamos buscando el lugar que pertenece, que no es ni siquiera una súplica ni una ruega de que déjame ser, es que soy, o sea, no impidas que sea. Sí. ¿Qué se puede hacer para completar ese ciclo? Te podría dar una respuesta desde el orden académico,
pero también creo que corresponde también una respuesta desde el orden humano. Desde el orden académico, pienso que el feminismo ha sido un movimiento de mujeres que ha impugnado, que ha visibilizado las inequidades. Y entonces, ¿de quiénes son los dueños de comunicación? Son, vamos a decir, es de un búnker del patriarcado. Y desde el búnker del patriarcado, desde siempre, se ha creado una mala prensa hacia lo que es el feminismo. Y en ese sentido, lo que se demuestra es que, por ejemplo, desde hace 100 años, en periódicos que todavía circulan en nuestro país, estaban dos corrientes de opinión. Quienes estaban totalmente en contra del feminismo y quienes sí abrazaron, ¿verdad?, lo que era en ese entonces un movimiento dentro del feminismo, segunda ola, que es el sufragismo, que iba hacia la ciudadanía, hacia que un derecho que ahora siempre resalto, y por eso el nombre de ciudadanía fémina, que es el voto. Ese fue un primer derecho, sí. Y la instrucción, la profesionalización. Pero también... y luego el trabajo. Y luego el trabajo, exactamente. En 1927, por ejemplo, Carmen de Burgos, que es como la maestra de todas las periodistas feministas de 1920 a 1940, escribe eso, el Código de Trabajo para las Mujeres. Ahora bien, desde el punto de vista humano, hace unos días una persona me llamó para algo y me dijo, no te das cuenta, pero aquí hay muchas mujeres feministas, lo que pasa es que no nos atrevemos a decirlo. Sí. Pienso que entonces ahí va también la mala prensa que ha tenido el feminismo, no solamente en nuestro país. Imagínate un movimiento que logra que las mujeres del hogar salgan a la calle, que también ha logrado que podamos votar, que ha logrado profesionalización en igualdad y que impugna, porque a veces se piensa que solamente es la mujer. Sí, ciertamente, el centro del feminismo es la mujer y su causa. Pero esa causa, como tú sabes, arrastra a la familia, claro. La trae al hogar, trae a los hijos y a las hijas, trae al esposo también. Sí. Por ejemplo, en la revista Fémina encontramos a Consuelo Montalvo de Frías, que ella se dice, yo soy una periodista del hogar, yo escribo desde mi hogar. Y fíjate que una de las reivindicaciones más importantes que se están haciendo ahora en la economía feminista es cuidados. Es decir, cómo desde el hogar podemos garantizar derechos. Eso estaba desde hace un siglo. Y pienso que es la confusión. Esa mala prensa ha venido ciertamente arraigada por ciertos desentendimientos. Sí, es que es muy difícil, Elvira. Mira, por ejemplo, la misma mujer a veces, aunque es feminista, porque por naturaleza tiene que serlo, ¿verdad? Tiene que ser mujer y defender todo lo que corresponde y buscar su espacio. Pero es que esta educación y de donde Exacto. venimos hace que la propia mujer no reconozca ese derecho, esa actitud, y tenga algunas limitaciones y permita atropellos. Porque si la mujer no lo permite, no ocurriera. Todo el que tiene el poder solamente lo tiene mientras otro se lo permite. Y mientras la mujer se lo permita, va a seguir siendo humillada y atropellada. Entonces, te voy a poner un ejemplo clave en mi caso. Mi padre me decía, no puedes estudiar periodismo porque esa es una profesión de hombres. Así y yo decía, jovencita, pero que de hombre, pero que yo quiero escribir. Y me decía, no, es que el periodista tiene que salir corriendo y la mujer usa falda. O sea, yo que soy tan independiente y fui criada en un hogar machista. Entonces, por eso es que es bien difícil. La mujer usa falda, no puede salir corriendo. El periodista tiene que salir corriendo en las huelgas y las cuestiones, porque mi papá, imagínate, la referencia que tenía del periodista era cuando salían corriendo, cuando Trujillo y cuando Balaguer. Entonces, eso él me decía y trataba que yo no estudiara eso porque eso era que yo me veía muy bien siendo maestra, pero como tú sabes, generaciones nuevas que no le hacen caso a lo que le dicen los padres, pues yo le dije, no papi, no, yo te voy a demostrar a ti que sí se puede, y estudié, hice todo lo que tenía que hacer, y siempre demostrándole al que no era así. O sea,
yo soy de las personas que se liberaron y no aceptaron el yugo del machismo dentro del hogar para poder salir, para poder avanzar. Entonces, Claro. hoy me llama la atención las personas que sí lo hacen también. Entonces, ¿cuán difícil es, Elvira, trabajar la parte de la mujer, de la Claro. mujer misma, para que ella entienda que eso es así y deje de sentirse inferior Claro. en esta lucha? Tú diste en una clave y qué hermosa tu historia de emancipación. Así hay muchas historias de emancipación entre nosotras. Sí. Una de las partes del periodismo feminista es poder construir referentes, poder que estas historias, por ejemplo, tan valiente y rebelde tuya, una rebeldía de juventud, ¿cómo te lleva al periodismo? Fíjate Sí. que nuestras primeras periodistas lo que hacen es opinión. Sí. ¿Sabes por qué? Porque no podían estar donde ocurría la noticia. Sí. Entonces nosotros nos tenemos que sentir orgullosas de esas mujeres que en medio de no poder salir, Lo de estar demostraron. en el aula, hicieron periodismo. Esa es nuestra primera genealogía, Sí. nuestra génesis de lo que eres tú, de lo que soy yo. Sí. Y diste también la respuesta, porque Wendy, tú eres maravillosa como siempre, la educación. Entonces, estamos en un sistema que es patriarcalista. Entonces, ese sistema patriarcalista tiene en sus manos la educación, los medios de comunicación, tiene el control. los medios de producción. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que seguir modelos. Entonces, la emancipación en la mujer solamente, o una de las claves podría ser que puede llegar es esa conciencia. Hay una diferencia entre el periodismo feminista y el periodismo de lo femenino o el periodismo femenino. El periodismo feminista es cuando la mujer toma conciencia de su contexto social y busca transformarlo. No solamente para ella, es una aclaratoria que tenemos que hacer siempre. Es una Para vamos a decir, todos. es para todos. Esas mujeres que hicieron periodismo hace un siglo, sirvieron incluso, por ejemplo, Clara Campo Amor, no solamente para introducir una reforma constitucional en España, ella era abogada y también ejerció el periodismo, sino para colocar en el centro a las maestras, como también lo hizo Carmen de Burgos, o lo hizo la panameña Elvira Méndez, o la argentina Natalia Noruega. O sea, no solamente fue para colocar la causa de la mujer, que era al principio, sino también la causa del trabajo igualitario. Ellas también trabajaron lo que eran los niños y las niñas sin hogar. Una parte muy importante es que en esa época el matrimonio costaba mucho y entonces muchos niños y muchas niñas se quedaban sin apellidos. Nuestra Corte Suprema de Justicia lo vino a resolutar a principios de este siglo. Pero desde esa época encontramos artículos en los que ellas decían, el matrimonio es muy caro y los hijos sin hogar. Entonces es lo que tenemos que trabajar para hacer entender cuál ha sido la causa feminista de la ciudadanía, cuál ha sido y qué importante es. Fíjate que si hoy hablamos de cuidados, de salud mental y también de lo que es y de lo que es el acoso, ha sido por el movimiento de mujeres desde el feminismo. Y el periodismo feminista es eso, unir el periodismo con toda la teoría feminista. Ok, pero ahí hay una lucha campal, Elvira, y es que la gente puede entenderlo así, porque tú me lo has descrito y yo lo entiendo perfectamente, pero hay como algo en el público, una barrera que no le permite tragar la palabra feminista. Han habido algunas representantes del feminismo que han tenido actitudes, diríamos, de desesperación, ¿verdad? Porque al no lograr el objetivo, a veces han tenido comportamientos agresivos, o se han salido de control, que es un tema de carácter, no de feminismo. Porque hay personas que pueden estar defendiendo una causa muy buena, pero si tienen un carácter así, pues bueno, van a actuar como son, ¿verdad? Entonces ahí hay que estar claro y ver que no es el feminismo que es... a veces se torna un poquito agresivo con los hombres, con la humanidad, con el gobierno, con el país, porque no logran entender, sino que es una cuestión de personalidad, porque el objetivo es que realmente una voz que clama por
por ven, acompáñame en estos derechos, que no te voy a quitar nada, no te voy a agredir, solamente quiero que reconozcas como soy, ¿verdad? Entonces, en esa lucha fuerte es la que ustedes están envueltos desde el periodismo, y es bueno que se entienda que el periodista eso es lo que quiere. Claro. Ayuda. Siempre yo pienso que hay que volver a la génesis, porque fíjate, todos esos, exceptuando las inglesas que se radicalizaron, y entiendo que las World Scouts se radicalizan por el sistema, pero en Iberoamérica y en Estados Unidos encontramos una praxis genealógica del feminismo que optó por la argumentación y se unió, vamos a decir, a lo que estaba pasando en sus países, pero con una agenda propia. Entonces, esas radicalizaciones ciertamente impulsan, pero también han hecho un poco de daño a lo que es el movimiento, y dentro del mismo, decimos que ya estamos en una cuarta ola, dentro de ese mismo movimiento se reflexiona sobre esas posiciones y esas posturas. Sí. Pero como sabemos que somos periodistas y sabemos cómo es el manejo de los medios, también no estamos exentos, los medios, de la carga de estereotipos. Sí. Y en ese sentido, la carga de estereotipos de qué es lo que es ser hombre, qué es lo que es ser mujer, qué rol tiene que jugar una mujer, qué rol tiene que jugar un hombre. Sí, por eso es que hay un movimiento internacional ahora que está motorizando que en todos los medios de comunicación haya una unidad de género. Exacto. También para que se entienda lo que es género, porque que género es una palabra que cae también mal en la mayoría de la gente, porque piensan que género es solo la mujer, y género es el género, ¿verdad? La diferenciación entre uno y otro, o la igualdad entre ambos, sí. Porque eso también, pues género es, por eso es una sola palabra y no tiene, ni termina en A ni en O. Género puede ser de cualquiera, bueno, termina en O, pero lo que quiero decir es, hay un movimiento internacional que está tratando de que hayan unidades de género donde se trabaje, donde se cuide la forma en que se manejan esos términos, la forma en que se habla de esa lucha que tiene ya, ¿verdad? Desde el siglo XVIII comenzaron los pininos. Sí. Esa lucha de hace mucho tiempo y que ya hemos logrado un gran tramo, porque el hecho de que estemos aquí en esta entrevista y de que podamos trabajar, dirigir departamentos, dirigir hombres, ser vicepresidentas, casi presidentas, todo eso significa que sí se ha logrado y que ha valido la pena la lucha, aunque faltan cosas por hacer. Entonces, dentro de esa unidad de que hay que introducirse, este país estamos cortitos, porque todavía no existe un medio de comunicación que haya dicho que sí. Por ejemplo, el Listín Diario tiene toda la intención de hacerlo, pero todavía no arranca y está tratando de organizar una unidad donde puedan cuidar los términos. Claro. Pero qué difícil es, porque la misma plana ejecutiva, o sea, entiende que el término que es para hablar sobre las cosas buenas que hacen las mujeres que triunfan, que se elevan, y realmente el elemento, según lo que yo he podido observar, es que los términos sean bien utilizados y que se respete la lucha, que se entienda la lucha, que se entienda la causa y que se acepte no como una competencia contra el hombre, ni contra la sociedad, ni contra el poder, sino como un derecho de la mujer a ser y a tener el lugar que le corresponde. De hecho, los astrólogos dicen que estamos en la era de la mujer, y ya pasó la era del mono, la era del perro, la era del hombre, y ahora estamos en la era de la mujer. Entonces, eso es lo que se quiere trabajar ahí, ¿no? Ciertamente, ahí ya desde la década de los 90, por ejemplo, en Francia, España, Italia, han sido pioneros, Alemania, en los que son las unidades de perspectiva de género y derechos humanos. Más que el término, es un elemento transformador, porque la praxis periodística feminista pregunta, cuestiona, problematiza las situaciones. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una cobertura vamos a decir, de la carencia de un servicio básico, nosotros tenemos que observar quiénes son las personas que son más impactadas por esa carencia, cuándo las impacta, por qué las impacta, qué ha hecho la comunidad, qué han hecho las autoridades. Entonces es toda una categorización
y desde nuestra perspectiva pensamos que transformaría al periodismo. Y me alegra mucho que el periódico de mayor historia en nuestro país ya esté encauzado en ese camino, porque hay una coincidencia histórica. Desde 1923, en la revista Fémina de Petronila Angélica Gómez Brea, el Listín Diario felicita a Petronila, a Consuelo y a María Luisa. Y se convierte en un aliado muy importante de la causa feminista. Fíjate que he podido investigar y el periódico más feminista de esa época fue el Listín Diario. Ah, pues es el que tiene que arrancar. No sé qué están esperando, deberían estar en marcha. A diferencia de otros, donde había una corriente y una marcada línea de opinión, cierto. Los propietarios en esa época del Listín sí tenían una gran, vamos a decir, sensibilidad. Y he encontrado más de 5 cartas de felicitaciones al periodismo feminista, a la causa de las mujeres, pero también Petronila celebraba los aniversarios del Listín Diario. Se sentía identificada o apoyada por ese medio. Además, en ese medio escribía tanto Petronila y también escribía Abigail Mejía. De hecho, el manifiesto feminista, que es la obra cumbre de Abigail Mejía, se publica una primera parte en Fémina para 1928-27 y luego completamente, antes de que fuera editado por Petronila y por Dolcilia Pepín, en el Listín Diario. O sea que yo creo que es una... No hay excusa, y que por ahí es que tiene que comenzar definitivamente. Y transformaría. El periodismo feminista viene a transformar y viene a revitalizar miradas. Además, creo que también es un acto de justicia ante, vamos a decir, el tratamiento que se le ha dado a la mujer a lo largo de los años, pero también es una causa histórica. Sí, así claro. ¿Y para quién es todo ese trabajo? Es para la familia. Claro. ¿Y quiénes son los miembros de la familia? El padre, el tío, el hermano, el hijo. Sí, o sea, entonces, todo lo que hace la mujer es para todos, no es para ella solamente. El periodismo feminista se preguntaría qué tipo de familia, qué familia es la que predomina en la República Dominicana. Tenemos un predominio de familias, de mujeres en su jefatura. Son las que más ganan las mujeres. Sí. Entonces, por ahí viene lo que es la transformación que significa tener una unidad de género. Sí, esas unidades de género, incluso, son las que más Pulitzer han ganado en los Estados Unidos en el último quinquenio, o sea, en el último lustro. Hay una gran, vamos a decir que también, por ejemplo, Washington Post, New York Times, la agencia EFE, han abierto sus canales pensando en el periodismo feminista. Elvira, hay un tema que causa como un poquito de ruido en esta lucha, porque las periodistas, bueno, estamos más o menos conscientes de esto. Algunas querrán saber qué yo tengo que hacer para hacer más desde el feminismo, para integrarme o para hacer un trabajo que no me tipifiquen. Pero eso es por un lado. Y por el otro está un ruido que es el de las muchachas que tienen un comportamiento, una acción que fomenta el machismo, que impulsa el machismo y como que alan la carreta, como que no permiten seguir avanzando. Me refiero a las personas que se dejan apoyar totalmente o buscan personas para que la sostengan económicamente, basan el rol de la mujer en la belleza, en el costo del cuerpo, en todo lo que tiene que ver la vanidad, como decimos. Entonces, como que esa figura de la mujer como que entorpece un poquito esta causa tan importante que las incluye a ella, porque es penoso ver, Elvira, esas muchachas voy a citar de Colombia y de Venezuela, por ejemplo, aunque aquí en Dominicana las hay también, que vienen a ejercer un trabajo aquí. Vienen muy bellas y todo, pero se desvalorizan porque cobran por dar momentos de placer a los hombres. Entonces, a eso que yo le llamo fomentar el machismo, porque lo están poniendo como el jefe, el que costea, el que puede. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el feminismo para que ese ruido que entorpece esto, porque influye bastante, claro, tú oye, porque entonces la lucha por un lado, pero hay otras que están como en otra cosa? ¿Qué se puede hacer con esa parte femenina para que aprendan a luchar
y a tener sus propios recursos para estar bellas y generar, y con todo el derecho a estar con un compañero masculino, pero que no sea fomentando el machismo, porque eso fomenta definitivamente. Bueno, toda nuestra región debe de estereotiparse, o sea, hay que hacer un trabajo de que pueda enseñar a las mujeres desde su autonomía, ¿verdad? Y también su autonomía, su emancipación, la profesionalización. Ahora bien, cuando mujeres de otros países se instalan en países que no son de su origen, podemos estar ante el fenómeno de trata. Sí, Entonces el fenómeno que lo es. Entre el fenómeno de trata viene muy atado a la prostitución, que ha sido una de las banderas de abolición que ha unido más a las feministas desde sus comienzos. Hay muchas discusiones en torno a la abolición de la prostitución y que no sea a la mujer a la que es únicamente, a la que se le, vamos a decir, moralmente se le sancione, se le condene, sino a quien fomenta la prostitución, por ejemplo. Sí, entonces, eso es lo que viene a ver el periodismo feminista, que muchas de las acciones no son independientes, vienen encausadas se hilan por un sistema que impulsa quizás esas acciones que consideramos no morales. Sí, y esas muchachas son realmente vulnerables, Claro. porque ellas piensan que esa es la mejor opción. Entonces hay que trabajarla a ella como víctima, lo mismo que con el consumo de drogas, Claro. que legalmente se condena al que ejerce el negocio, pero al que lo consume se tipifica de enfermo. Entonces ya de hecho aquí en este país la Procuraduría, Domínguez Brito, había incluido varios capítulos en su gestión, como procurador, había incluido varios capítulos para condenar al que busca ese ejercicio y al que trabaja con la trata de personas, no a la muchacha en sí. A la muchacha inclusive la entraban en unos programas porque de recuperación. Eso es lo que nos enseña la praxis periodística feminista. No es ver solamente, como decía Carmen de Burgos en esa época, el pecado, sino quién fomenta eso. Exacto, quién entonces, lo busca. ¿Qué sistema económico y político se beneficia de esa situación? Sí, entonces en vez de condenar, ayudar a esa muchacha para que no fomente que siga el negocio. Sí, yo recuerdo haber leído en la revista Fémina, como para 1929, una agria discusión que tuvo Gabriela Mistral con feministas de New York, de Cuba, y que también estuvo involucrada Petronila sobre la prostitución. También entonces ahí, sí fue en el 27, 28, interviene Carmen de Burgos, ella murió en el 32, Carmen de Burgos, y se hace un tratado de la prostitución, cómo debíamos condenarla, cómo en verdad era parte de ese sistema opresor que ya existía en esa época. Sí, y entonces, ¿qué podemos hacer, Elvira, para ayudar a esas mujeres? Por ejemplo, ¿qué propuestas se le tiene a ellas específicamente? Bueno, creo que el país ha avanzado en lo que es la identificación de la trata, ¿no? Y hay varios acuerdos, tenemos convenciones internacionales que nos llaman como país a detectarla, pero pienso que hay una parte muy importante y todo va por el sistema educativo. Eso también fue fíjate que nuestras primeras periodistas feministas fueron maestras. Sí. Estaban muy atados a lo que era el sistema la educación, educativo, por eso comienza todo. Y entonces también encontraron en el periodismo esa voz. Sí, un hueco. Yo recuerdo, perdóname, que cuando empecé estos estudios, vi varias académicas mexicanas, peruanas, cómo ellas habían logrado hilar esa génesis de quiénes somos las periodistas y cómo también desde las luchas independentistas estaban presentes las mujeres. Otra parte muy importante del periodismo feminista ha sido derribar las metáforas del silencio. Se cree que las mujeres no hemos estado en las grandes luchas y sí hemos estado. Hay que darla a conocer. Bueno, se está haciendo el trabajo. Sí, sí. Pero hay un punto también, Elvira, que me llama la atención y es la parte de
de estos grupos de género, porque dentro de la palabra género, que es tan amplia, que incluye el hombre, la mujer y también incluye las personas que no se sienten identificadas específicamente con un lado ni con el otro, que están como en el medio. O sea, ¿por qué el feminismo incluye también algunas labores de las personas LGTB, como esa problemática, esa complicación que ha generado el tercer sexo? Y que muchas veces se habla de un cuarto, quinto, sexto, y vamos a hacer todo. O sea, ¿por qué dentro del feminismo hay como una pincelada que los incluye o que los protege o que los quiere entender? ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, de hecho es una discusión que, por ejemplo, en España ha motivado hasta la cancelación de académicas, porque la causa del feminismo es la mujer. Entonces, en esas discusiones, profesoras incluso que tuve la dicha de conocer y de intercambiar con ellas, fueron incluso canceladas de universidades, porque yo pienso como ellas, como también piensa, por ejemplo, Amelia Valcárcel o Nuria Valera. La causa del feminismo es la mujer. Ahora bien, recuerda que el feminismo es un movimiento de derechos humanos y sí fomenta el respeto, ¿verdad?, a las decisiones, y también tenemos que reconocer que esos derechos humanos no son inamovibles, sino que van en progreso, van progresando. Si hoy tenemos un respeto, por ejemplo, al medio ambiente, ha sido por la progresión de los mismos derechos humanos en comprender que la tierra es nuestra casa colectiva. Pero ante tu respuesta, yo firmo, como han firmado mis profesoras, que la causa del feminismo es la causa de la mujer, pero no estamos exentas a respetar los derechos de todas las personas. Sí, y una muestra fehaciente, diría yo, de que el feminismo, el periodismo feminista defiende todas las causas sociales, toda la familia, es incluir a esas personas que que tienen una situación especial dentro de la familia, porque todos tenemos un sobrino, un primo, un tío, un amigo que no está claro en su sexo, o que entiende, no está muy claro, o está perturbado, diríamos, o está claro también, porque hay gente que está totalmente clara y dice, sí, yo me siento así, yo soy así, y punto, muy valientemente. Entonces, una muestra de que el feminismo apoya todo es esa, o sea, incluirlo porque es parte de la familia y del conglomerado. Exactamente, y como es un movimiento que está fundamentado en los derechos humanos, ahí está, pero también hay discusiones de cómo esas otras agendas quitan y pueden quitar liderazgo a la causa de la mujer, que es ahí donde han venido muchas discusiones muy académicas y profundas, por ejemplo, en España. Es una gran batalla que se libra, como también con el tema de las tres causales que se está discutiendo en este país, que todavía, o sea, a pesar de que se ha aprobado ya, pero todavía la gente no está conforme con esto. Porque creo que tenemos que movilizarnos, y qué bueno que un periódico como el Listín se va a mover a crear su unidad de género. Creo que tenemos que lograr primero un liderazgo. Fíjate, en Argentina, donde se logra la marea roja, quienes lideran el movimiento son académicas. Entonces, en la academia se logra, y eso es lo que, por ejemplo, Rita Salgado ha escrito, se logra concientizar una emancipación, ¿verdad?, desde la academia, que luego pasa a mujeres conscientes de los medios de comunicación. Y no fue vamos a decir, una lucha de un día para otro. La lucha de nuestra ciudadanía se extendió durante 20 años, 1920, 1942. Igual entonces, todas las luchas de las mujeres se extienden por más años, porque también hay una labor de, vamos a decir, de evangelización y también de comunicación muy grande. En 1923 llegan aquí las bases de la Liga Iberoamericana de Mujeres, que lideraba la socióloga Carmen de Burgos y Elena de Arismendi, la socióloga mexicana que se estableció en Nueva York. Y una de las tres partes fundamentales era la comunicación espiritual. Al ser tan desentendida, la causa de la mujer necesita de una buena comunicación. Sí. Y ellas señalaban, no es cuestión, esto no lo vamos a lograr de un día para otro, tenemos que unirnos, tenemos que concientizar desde la iglesia hasta el presidente. Sí, pero una labor muy fuerte. Fue una labor fuerte, aquí se extendió por 20 años,
Pero en países como Argentina, 50 años. Sin embargo, fue tan importante como aquí esa causa que dejó un gran cimiento en la academia, que es la que logra luego extender la marea roja, perdón, la marea verde. La marea roja es otra conquista que va con el Me Too. Entonces, entender eso desde el mismo movimiento feminista es importante. Pienso que el movimiento feminista dominicano tiene que acercarse a esos orígenes. Lo que ha pasado es que gran parte de las investigaciones también que se han hecho sobre el movimiento feminista se han hecho desde la perspectiva de que se adyesaron al régimen trujillista, cuando no fue así. Porque desde 1915 podemos encontrar causas feministas en la República Dominicana. Sí, y el fondo es el mismo, Claro. el papel, el rol de la mujer. Pero en este tema de las tres causales, Elvira, desde el movimiento feminista, o sea, ¿qué estrategia tiene para desenudar esto? Porque aunque ya ha sido aprobado, pero todavía hay gente que no lo entiende por este punto. Porque entiende que es un pretexto el aprobar un aborto con fines terapéuticos, con violaciones y deformidades, como un pretexto para las mujeres tener hijos a diestras y siniestras. O sea, para las personas que se descuidan a la hora de tener sexo y con posibilidad, con edad fértil, como un pretexto para poder tener la libertad de, en vez de usar una pastilla anticonceptiva, poder salir del feto. Entonces ahí está un poquito el tranque de esto. ¿Cómo ustedes pueden desenudar esto? Bueno, el movimiento feminista dominicano está dando la batalla ante este tema. Pero fíjate en algo, tú has hablado de educación sexual. Entonces, algo muy importante que debe tener y que desde el periodismo feminista puede impulsarse es ¿dónde está la educación sexual? ¿Por qué a las niñas y a los niños y adolescentes esto es un tema vetado? Todavía. Porque todo se evitaría más si hay una educación consciente desde sus sexualidades y de lo que significa y las responsabilidades. Pero es que hasta la educación sexual es un tema de controversia dentro del paquete, porque cuando existen en los ministerios de educación, existen programas de educación sexual y charlas que son condenados por una parte de la sociedad que entiende que no se le debe hablar a ellos porque se incluyen el tema de la libertad de déjame ser y lo que yo quiera y esto. Hay como un enredo ahí, Entonces, Elvira. fíjate el grado de opresión que en pleno 2024 tiene la mujer dominicana. Que no la dejan ni siquiera educarse en su sexualidad. Y esa mujer dominicana, ¿qué recibe? Recibe gran parte de información a través del canibalismo de las redes sociales muy sexualizada. Pero no tiene entonces una clase y no hay tres tipos de currículum, ¿verdad? El currículum que te dan, el currículo oculto, el currículo deseado. Casi siempre hay maestras que enseñan, pero dentro de un currículum oculto, ¿para qué? Para no ser vetadas, Sí. porque no hay unos lineamientos claros de esta necesidad. Fíjate que con educación sexual disminuiría el número de embarazos en adolescentes. Sí, claro. Que también tenemos, que ahí viene también el periodismo feminista. No son embarazos en adolescentes, cuando la mayor cantidad de chicas embarazadas, la pareja le dobla la edad. Sí. Son violaciones sexuales. Sí, exacto. Entonces, yo estoy feliz. Hay que cambiar el término. Entonces, como tú decías, esos son los términos que una unidad de género en un periódico traería. Sí. ¿Y qué pasa? Thomas Jefferson señalaba que un periódico es una nación hablándose a sí misma. Sí. Cuando un periódico tan importante como el Listín Diario empiece a tomar estos temas y entienda, que yo sé que va a ser así con el liderazgo de don Miguel Franjul, entienda que se trata de algo de, vamos a decir, de justicia social, la nación dominicana va a tener una voz que le va a orientar en ese tema. Y va a poder superar. Entonces, por eso es la importancia de esas unidades. Sí, es lo mismo que pasa con el feminicidio, Elvira. Yo critico mucho cuando dicen, cuando la policía con su cliché hace el reporte que dice que
un hombre mató a una mujer o una mujer resultó muerta porque estaba en una cabaña, porque estaba con otro hombre. Y oye, eso a mí me enfurece mucho porque caramba, qué cliché. O sea, ella merecía esa muerte porque estaba en una cabaña, porque estaba con otro hombre. O sea, ni siquiera averiguan bien cómo es la cosa. A veces están conversando con su expareja. Es el término que se usa, Elvira. Se pone a la mujer primero como víctima, que es muy negativo porque la estamos poniendo más pequeña de lo que la sociedad la ve, la estamos poniendo pequeñita, vulnerable y fácil de matar. Cuando se dice que la mataron, que no fue que la mataron, es que una persona con problemas psicóticos, psiquiátricos, un enfermo mental que no podía con su vida, entonces fue a parar en esto. O sea, eso también es una discusión muy fuerte social. Sí, la causa del feminicidio, sí, claro, que tiene que recaer en el agresor, que es una persona generalmente enferma. Pero fíjate una cosa, la cobertura del feminicidio puede tener esas barbaridades que tú has mencionado, que ciertamente, y pareceríamos que no ha pasado un siglo, que era a lo que se adjudicaba un asesinato y un feminicidio, ya introducido en 1980 este término, de la mujer. Primero, nuestras leyes todavía no incluyen la palabra feminicidio. Ha sido una apuesta de periodistas feministas dominicanas colocar esa palabra en el centro. Para llamar la atención. Pero fíjate en algo, ¿cuánto destina el Estado Dominicano a la reducción de los feminicidios? Y vamos a encontrar que una parte muy importante está en la enseñanza, en el sistema educativo. ¿Cómo están diseñados los programas educativos para entender que debe existir armonía, equilibrio, equidad entre hombres y mujeres? Bueno, eso es una tarea fuerte. Señores, Elvira Lora es, además de representar este movimiento feminista, Fémina, como es su revista, y Ciudadanía Femenina, que es su proyecto digital. Además de esto, es una académica, ya ustedes han visto, historiadora, investigadora, fue directora de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde ha formado numerosos periodistas con esta conciencia tan limpia que deberían tener todos, pero ella ha motivado eso. También está con la tecnología, con la modernidad, se ha preparado como profesional enormemente. Es doctor en comunicación, que es un título poco usual, ¿verdad? En los periodistas, que solo somos licenciados, pero ella es doctora, ha hecho numerosos cursos, se ha preparado y va un poco más allá de la generalidad de las mujeres. Sabemos que ha hecho un trabajo excelente formando periodistas, pero no queremos cerrar el programa, Elvira, sin que nos des, porque es ya un protocolo dentro del programa entre periodistas, que nos des una visión de cómo tú ves el país y el mundo políticamente, para cerrar una visión tuya. Puedes dirigirte directamente a los ciudadanos. Fíjate que una de las asignaturas que voy a dar en el próximo cuatrimestre es Medios y Políticas Mundial. Y le tengo 3 videos a los chicos y a las chicas. Una fue aquel mensaje de Julian Assange de qué son los medios de comunicación en estos momentos. Otro también es cómo pasan personas en un tren, el mundo se está acabando y estamos dentro del celular, ¿verdad? Eso también, si bien las redes han democratizado un poco la información, también han provocado un poquito de que estemos como ausentes, en verdad, de las causas sociales. El mundo tiene una geopolítica muy convulsa y los medios de comunicación como canales importantes están en una deriva entre los fake news, la desinformación y también lo que siempre ha sido la búsqueda de la verdad. Pienso que en ese estado es que se encuentra un estado multidiverso, porque tenemos medios de comunicación en diferentes formatos, muy dinámicos porque informamos en una inmediatez, pero también tenemos grandes desafíos, que es la inclusión de los derechos humanos en la agenda de los medios, en el centro de los medios. Bueno, señores, ya ustedes han oído aquí este mensaje de Elvira Lora, una mujer que está en los medios de comunicación bien empapada de todo lo que está pasando y tratando de aportar
ideas, soluciones, haciendo todo lo que está a su alcance porque tengamos una sociedad mejor, que es poco común, porque en estos tiempos de tanta vanidad y tanto individualismo hay que resaltar las personas que realmente quieren que su país esté mejor, que las causas se logren, que las luchas se mantengan. Así es que felicitamos a Elvira y la acompañamos en este proyecto tan hermoso, y nosotros aquí seguimos Entre Periodistas. En breve volvemos. Entre Periodistas.